PR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. El teletrabajo es un tema de actualidad, es lo que domina hoy el ambiente laboral o es lo que más en agenda está, y por eso nos pareció interesante, habiendo conocido casi accidentalmente a la doctora Analía Rañazá, hablar con ella, que es especialista en la cuestión. Doctora, buenos días. Alfredo Martínez la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar hoy acá con ustedes y bueno, charlando todo sobre la nueva práctica del teletrabajo, esta nueva modalidad que, como bien vos indicabas, llegó para quedarse, ¿no? Bueno, genial, me parece bárbaro que podamos tutearnos, así que contanos un poquito cómo nos aproximamos a este mundo que nos ha casi enfrentado, nos ha llevado por delante y en el cual estamos acomodándonos. Bueno, la realidad es que esto, obviamente, la pandemia nos ha encontrado de la noche a la mañana realizando a la mayoría teletrabajo, ¿no? Gran parte de la sociedad realizando teletrabajo, al menos todos los que hacían tareas de oficina y administrativas, que se podía trasladar, digamos, con las computadoras al trabajo en el hogar. Lo que se llama el home office, ¿no? Que es a veces se usa como una analogía, pero en realidad es una especie dentro de lo que es el teletrabajo. Aclaremos que el teletrabajo es todo trabajo que realiza cualquier trabajador fuera del ámbito de la empresa, y la misma normativa que tenemos desde agosto del año pasado aclara precisamente que es siempre que sea el trabajo fuera de la empresa o de algún cliente del empleador, que también a veces sucede. Bueno, siempre que sea fuera de la empresa o de algún cliente de la empresa, estamos hablando de teletrabajo. El teletrabajo quiere decir trabajo a distancia, precisamente, y no tiene nada que ver con lo que es o lo que conocemos como trabajo a domicilio, que es muy utilizado en todo lo que son, sobre todo, empresas textiles, en el que se lleva, por ejemplo, prendas para cortar en el domicilio o en el hogar. Bueno, esto es distinto, esto es exactamente lo mismo, las mismas tareas que se practicaban en la empresa y ahora se hacen desde la casa. En otros países más avanzados ya tenían muchísimo más aceitado el tema del teletrabajo. Acá en Argentina muchas empresas multinacionales, sobre todo, que estaban, como decíamos, más aceitados en otros países en la modalidad, la implementaron acá, sobre todo los que trabajaban o trabajan en sistemas, ¿no? Incluso han firmado en su momento, antes de la pandemia, contratos de teletrabajo con esta modalidad. Muchos otros ya venían también realizando el teletrabajo desde su casa, pero como un beneficio, ¿no? Como un beneficio que el empleador les daba para que eventualmente puedan trabajar un día en la semana, por ejemplo, en sus hogares. Bueno, precisamente también la ley sale como a aclarar estas situaciones, porque cuando es dado como un beneficio, no es que hay que firmar un contrato de teletrabajo, eso va a seguir de la misma manera. Pero hay mucho también que muchas situaciones que se realizaba el teletrabajo antes de la pandemia, y esto lo que hace es visibilizar precisamente un montón de cuestiones que el trabajador debía afrontar y que la empresa no lo reconocía, como por ejemplo la conectividad de internet, los gastos de electricidad, que obviamente ahora todos sabemos que realmente no es lo mismo estar trabajando en la casa que trabajando afuera. Claramente. Porque gastos que antes, claro, no teníamos, ¿no? De golpe impacta un montón en la factura de luz, en la factura de internet. La conectividad, incluso ahora con los chicos haciendo también el colegio de manera virtual, la conectividad a internet parece no alcanzar nunca. El equipamiento. Entonces, mismo, el tipo de equipamiento que tenemos. El tipo de equipamiento es otro problemón, porque con todo este tema de la pandemia hay muchos que no tienen por qué incluso tener un ordenador, una computadora que tenga la capacidad suficiente para poder realizar las tareas. Entonces, bueno, ¿qué se hace en esos casos, no? La verdad es que hoy en día estamos todos tratando de actuar de buena fe, tanto empleadores como trabajadores. Yo soy abogada laboralista, en el estudio atiendo tanto trabajadores como empleadores, y siempre mi intención y mi bajada de línea para ambos lados y ambas condiciones es: estamos en un momento crítico en el que ambas partes tenemos que ceder para poder mantener la fuente laboral, que es lo más importante. Entonces tampoco nos pongamos tan exigentes, porque tanto para el empleador es difícil mantener la fuente de trabajo probablemente, como para el trabajador poder afrontar estos gastos, que en ambos casos, y escucho las dos campanas, tienen razón, ¿no? Y bueno, a esto le agrego, si vos me permitís, a esto le agrego que una ley tan nueva, tan incipiente, tan recién nacida, también tendrá un montón de agujeros, y por lo tanto
tenemos que aportar todos este gesto de buena voluntad, de acercamiento, de entender que es una provisoriedad y que esto se irá perfeccionando. Exactamente. De hecho, bueno, la propia ley, mira si tiene agujeros, que desde que se sancionó en agosto de 2020, decía que entraría en vigencia a los 90 días de finalizado el ASPO. ASPO que finalizó allá por noviembre y se transformó en DISPO. Claro. Entonces ahí dijimos, bueno, entonces ¿empieza o no empieza? Bueno, salió una resolución que dijo, no, empieza el 1 de abril. Ok, llegamos al 1 de abril y antes de llegar al 1 de abril sale una resolución del 29 de marzo, si mal no recuerdo, del Ministerio de Trabajo que dice, momento, entra en vigencia la ley del trabajo, pero para aquellos que están haciendo teletrabajo a partir de la pandemia por restricciones sanitarias, no es obligatorio. Entonces, es como que van aclarando mientras la cosa va sucediendo, porque es una realidad, como decía, ¿no? Es difícil obligar a los empleadores y a los trabajadores a firmar o a celebrar una modalidad de teletrabajo cuando en realidad estamos todos haciendo teletrabajo de manera forzada, los que hacen teletrabajo hoy en día. Entonces, bueno, está y entra en vigencia para aquellos casos que hacían teletrabajo antes de la pandemia, y bueno, y hoy en día rige esa ley, con lo cual rigen todos los derechos y todas las obligaciones de la normativa, como es el derecho a la desconexión digital, esta posibilidad que tienen determinada la jornada, apagar los dispositivos y no tener por qué contestar un WhatsApp o un correo electrónico a los empleadores, incluso en las licencias por vacaciones o en las licencias por enfermedad. Porque esto yo siempre que puedo lo digo, ¿no? De los que trabajan en teletrabajo, ya díganme quién no recibe un WhatsApp fuera del horario de trabajo, quién no recibe un correo electrónico fuera de la jornada laboral. Con lo cual introdujo, a mi modo de ver, muchas cuestiones que eran necesarias para esta modalidad, ¿no? Mucha regulación que era necesaria. Doctora, ¿y cómo... Analía te voy a decir más fácil, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Analía, ¿y cómo vos que estás en ese lugar de mediadora de alguna forma entre el empleador y el empleado y que escuchás las dos campanas, ¿cómo ves la predisposición, la actitud, el gesto de acercamiento que necesariamente hay que tener en este caso? Bueno, la verdad es que veo de todo. Veo situaciones en las que se entienden, digamos, y yo siempre invito incluso a los colegas a esto, a tratar de no echar fuego, no echar leña al fuego a las situaciones, sino justamente tratar de, como bien vos decías y señalás, de mediar, aunque uno lo llama a mí me llama, por ejemplo, un empleado con esta situación, y yo no les decía, sí, mandale telegrama, porque en realidad lo que me parece a mí que hay que priorizar acá es la fuente laboral en este contexto atípico que estamos viviendo todos. Entonces, bajar un poquito, pero bueno, hay de todo, porque muchas veces uno como profesional lo asesora, les quiere hacer entender esas situaciones, bueno, y hay mucha suspicacia, muchos que pretenden también de estas situaciones sacar algún tipo de ventaja. Entonces, bueno, ahí ya está en cada profesional qué es lo que quiere hacer. ¿Saben? Los que me buscan a mí saben que yo voy a tratar de asesorar con ciertos principios, ciertos valores que son los que traslado y transmito, y principalmente me parece que preservar la fuente laboral. Esta es la manera que vos tenés de marcar la cancha, principalmente preservar la fuente laboral. A partir de aquí hablemos. No, sí, vamos al choque, vamos al conflicto. No, por ahí no vamos nosotros, por ahí no va este estudio, digamos. Totalmente. Primero tratar de hablar, siempre tratar de hablar para mantener esa fuente laboral, hablar. Muchas veces, incluso como abogada, puedo yo hablar y decir, miren, tengo un cliente que viene con esta situación, no queremos mandar telegrama, el estudio no está, digamos, en esa inteligencia, ni es lo que quiere buscar. Tratemos de arreglar esta situación porque él quiere preservar la fuente laboral. Entonces, bueno, hay un montón de herramientas sin ir al choque que podemos los abogados en estos casos poder implementar, ¿no? Después también tenemos un montón de situaciones de telemobbing. Yo escribí un libro sobre la nueva práctica de teletrabajo, donde hablé del telemobbing, que sí es algo que realmente fue novedoso para mí, porque en el estudio el año pasado, durante la pandemia, me ha pasado un montón de temas, de casos de empleados que sufrieron acoso laboral mediante el teletrabajo. Entonces, esto del mobbing, que a veces se escucha mucho, es el acoso laboral en el ambiente del trabajo, y telemobbing quiere decir que es el acoso laboral a distancia. Es esta cuestión de pedir por más allá de lo que se puede en la jornada laboral que veníamos hablando, ¿no? Pues sí, me acuerdo a las 10 de la noche que tengo que dar una instrucción y la doy necesito tal cosa. Eso está fuera. Para mañana a las 7 de la mañana tiene que estar. Y acosar con este tipo de cosas, ¿no? Mucho he visto de esas situaciones, también de
bueno, hay muchos que tienen una clave para ingresar a las plataformas corporativas y muchas veces quitan esas claves, las modifican para que ese trabajador no pueda ingresar, para que quede como que ese trabajador no se está conectando a la plataforma laboral Ah, y pero así configurar un despido con causa, por ejemplo, ¿no? Eso vi mucho también. Y bueno, como te decía, no siempre el trabajador, digamos, intenta sacar ventaja, porque eso también hay que aclararlo, porque mucho también escucho de la industria del juicio, ¿no? Hay que analizar cada caso, ¿no? Y hay realmente casos en que los trabajadores han sufrido el teletrabajo y están sufriendo el teletrabajo por este acoso laboral que se hace a distancia también, pero que existe, ¿no? Y se materializa. bien, ¿crees que vamos a ser capaces de ir consolidando esta situación de teletrabajo, que somos los argentinos con toda esta particularidad que nos es propia, que vamos a ser capaces de ir dándole forma definitiva a esto que se está institucionalizando a nivel mundial en realidad? Yo estoy esperanzada de que sí, yo creo que sí, confío en que sí, me parece que esto abre muchas puertas también, pero me parece que obviamente que es el puntapié inicial, ¿no? Que hace falta a un compromiso mayor, eh, incluso una reforma de la ley laboral, aunque digamos no es que estoy en desacuerdo en la ley laboral que tenemos, pero creo que debe modernizarse en un montón de cuestiones, introducir un montón de otras cuestiones para poder justamente acompañar a todos los cambios de la sociedad y a los cambios que la Argentina necesita también para generar más empleo. Hay una realidad que tenemos una gran cantidad de desempleo y esto no se viene modificando, entonces me parece que el teletrabajo va a ayudar a, también a que exista esta modalidad y que se pueda y que se la visibilice, porque también hay mucho fraude a la ley laboral cuando hay un trabajador que ahora se llama teletrabajador, pero que antes realizaba tareas desde su domicilio, pero justamente era tomado esta situación para tenerlo en negro o decir que era realmente un trabajador independiente, que no trabajaba en la empresa. Y me parece que también nos debemos una reforma impositiva, ¿no? Porque los empleadores entiendo que a todos les gustaría tener más empleados y a todos les gustaría poder afrontar todas las cargas y todos los impuestos que vale cada empleado. Que no es que no lo tienen porque no quieren hacerlo, sino que realmente hay mucha carga impositiva y eso también hay que, me parece, ponerlo sobre la mesa finalmente y restablecer. No creo que solamente la ley de teletrabajo sea lo que se estaba necesitando, pero creo que es el puntapié inicial para un montón de cuestiones y que va a ayudar y ojalá que se vaya perfeccionando a medida que vaya, ¿no?, practicándose y que se vaya celebrando y que se vaya aceitando también acá. Afortunadamente hay profesionales como vos que se han especializado en esto y que nos van a dar las herramientas necesarias para justamente, ¿no?, para ir perfeccionando este sistema. La puerta está abierta, creo que es importante también abrir la cabeza y pensar que el teletrabajo, que es muy interesante, que es un camino del futuro, merece también algún respeto. No nos tenemos que lanzar así porque sí, sino consultar a un profesional responsable, alguien que sepa, plantearle el caso particular, decirle, bueno, doctora, me pasa esto o aquello, o viene esto o aquello, ¿qué le parece? ¿Está bien encarado? ¿Cómo normalizo, digamos, esta situación ante mi empleador o del empleador al empleado? Hay que conversar un poco más. Hay que conversar un poco más, me encantó, es tal cual, Alfredo, lo que decís. Me parece que en todas las relaciones es clave, ¿no? Sin ser psicóloga, esto es clave, siempre conversar, así como en una pareja, una relación de amistad, bueno, en una relación laboral lo mismo. Muchas veces vienen al estudio situaciones que yo digo, acá faltó diálogo, ¿no? Y después cuando hablamos con el colega de la otra parte y nos enteramos que sí, mirá, se hubieran puesto de acuerdo entre ellos, claro, y era tanto más fácil, ¿no? Falta mucho diálogo y falta concientizar sobre todo eso, porque muchas veces si nos quedamos con una sola campana, y bueno, muchas veces nos perdemos realmente, y vuelvo a enfatizar en esto, preservar la fuente laboral. Cada uno de nosotros ante una situación particular debe saber que antes de actuar debe asesorarse y reflexionar. Por eso la doctora Analía Raña Sá, especialista en temas de teletrabajo, estará dispuesto a atendernos. ¿Podés decirnos, recordarnos cuál es el modo de contactarnos contigo? Dale, muchas gracias, Alfredo. Me pueden encontrar por Instagram como asesorate siempre, @asesorate siempre. Ah, sí, asesorate siempre, asesorate siempre. Asesorate siempre, porque siempre hay que estar asesorados, porque aparte, digo, los abogados no somos mala palabra, muchos tienen miedo, ¿viste?, de consultar a un abogado. No, al contrario, hay que asesorarse, hay que prevenir.
si uno no puede ni siquiera negociar nada si no conoce los derechos. Entonces hay que asesorarse. Desde la cuenta de Instagram pueden ver, siempre trato de llevar contenido jurídico, de ser lo más clara posible con los conceptos, para que precisamente me entiendan el público en general, ¿no? Si bien me siguen muchos colegas, mi idea siempre fue desde el inicio, en realidad surgió esta idea de Asesorate Siempre con la pandemia, en marzo, y ha crecido mucho realmente porque fue mi manera de aportar a la sociedad un poco esto, ¿no? De todas las dudas que surgían en el ámbito laboral: ¿qué hago? ¿Tengo que ir? ¿No tengo que ir? ¿Qué pasa? ¿Cómo me manejo? ¿No me están pagando? ¿No me reconocen tal cosa? Bueno, fue una manera de también ayudar desde mi granito de arena a aportar, digamos, en el momento tan crítico, ¿no? Quiero agradecerte mucho este tiempo, pero también percibo que este ímpetu, este entusiasmo, este apasionamiento que pones en lo que haces, indica que la pandemia, vos que es como tantos, ¿no? Te puso en alerta y por aquí fuiste y aquí empezaste a encontrar respuestas. Así que te agradezco un montón este contacto, esta disposición, y me parece que va a estar bueno que sigamos atentos al vínculo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alfredo. Realmente un placer haber estado contigo en esta charla y bueno, a disposición para cuando quieran. Bueno, muy amable, ¿eh? Hasta pronto. Los amigos que necesiten contactarse con la doctora Analía